Unión Radio 93.7 FM. Nosotros vamos a arrancar la mañana y la semana, este mes de febrero que bueno, ha sido muy movido, y desde que inició el año hemos estado en una gran dinámica donde las visiones compartidas yo creo que son parte de los que ocupa realmente el espacio entre venezolanos. Hay un plan de desarrollo nacional que se llama El Despertar de los Cachicanos. Y bueno, para hablar de ese tema, que me parece súper interesante, ellos tienen una web y tienen una serie de planteamientos de una visión de país compartida. Nos encanta poder conversar con el politólogo, con el director de Epísteme, es una compañía anónima, Luis Enrique Gil. La política, apasionante y compleja, con Olga Morey, por Unión Radio 93.7. Luis Enrique, buenos días, bienvenido, un gusto saludarte, y además que para mí un honor tenerte con nosotros en el espacio y aquí en el Oriente para toda nuestra gente. Buenos días, Olga, y buenos días a toda la audiencia del oriente del país, Barcelona, Puerto La Cruz, Lechería, Guanta, donde sé que es muy escuchado tu programa y la emisora. Gracias. Bueno, hay proyectos a nivel nacional, hay muchas cosas que han pasado en este transcurrir de la política, que es muy dinámica y donde momentos coyunturales como los que se viven en estos tiempos, propuestas como estas surgen y además vienen como a crear puentes entre la polarización que se ha ido agudizando y se ha mantenido y se ha preservado durante muchísimo tiempo. A mí me gustaría que nos hablaras qué es ese plan de desarrollo nacional, como tú lo has titulado, El Despertar de los Cachicamos. Bueno, sí, Olga, básicamente el Despertar de los Cachicamos es un compendio de medidas sistemáticas que planteamos para poder reorientar la situación fallida que tiene hoy la República Venezolana. Es un plan que aduce en su refrán al espíritu laborioso del venezolano, al espíritu emprendedor del venezolano, y trata de empujar, de promover esos valores en contraposición a la viveza, al facilismo que tanto nos ha costado como nación, producto pues de la inmensa riqueza petrolera que ha tenido Venezuela a lo largo de los años, que hoy, como todos sabemos, hace crisis, y cuando hace crisis la riqueza fácil, entonces hay que sacar las ganas, la inteligencia y la capacidad para trabajar y para producir. El Despertar de los Cachicamos es un plan de desarrollo que se sustenta en valores muy concretos. La imposición o la consecución de la paz. Ningún país progresa en guerra. Los que progresan en guerra son básicamente los que venden armas, los que venden medicinas y la gente que compra las propiedades cuando la gente emigra. Pero el resto de las poblaciones, cuando están en guerra, lo que hacen es, digamos, bajar y entrar en una crisis humanitaria como la que vivimos hoy. Hemos tenido una guerra entre venezolanos, que es todavía más difícil cuando la guerra es interna, y esta guerra de ideologías, de formas de ver el país, nos han llevado a la situación que hoy tenemos. Lo realmente concreto es que tenemos una república que falla, y que nuestros políticos hoy deberían, en vez de estar hablando tanto, deberían ponerse un casco y remangarse las camisas y ver cómo hacemos para reconstruir el país. Por eso uno de los sustentos también de este compendio de medidas es el bien común, el ideal del bien común, porque realmente la discusión entre las particulares visiones de la política y de la conducción del Estado, aunque las respetamos, creo que es una de las cosas de los elementos que nos ha sumido en la crisis. Las ideologías son el cáncer de las economías. Cuando tú intentas ponerle dogmatismos a una idea tan básica en el hombre como es la producción de la riqueza y su bienestar, y la etiquetas y haces modelos y tratas de meter en esos modelos al hombre, entonces te generas crisis como las que hoy tienes. Por eso en los 90 nos dimos cuenta que no se puede ignorar al pueblo, y por eso vinieron toda esta serie de manifestaciones y situaciones que se plantearon con recetas y con fórmulas mágicas, exacerbando el afán de lucro. Y ahora nos dimos cuenta que sin la empresa privada, ahorcando y asfixiando a quien produce en el país,
entonces también entramos en crisis. Entonces lo ideal es un sistema que genere producción, que genere inversión, donde sí haya capitalismo y donde el Estado procure el equilibrio de los excesos de ese afán de lucro, atenuándolo con legislaciones para defender a los trabajadores, el ambiente, el acceso a los bienes y servicios. De manera que el ideal del bien común es básico. La autoridad, por ejemplo, es otro elemento clave, que la ley se respete, que la gente sienta el temor genuino de que va a ser castigada si viola la ley, y que esa ley no sea atada a personalidad ninguna, es decir, despersonalizar la política y construir instituciones. Hemos tenido un gran tiempo haciendo gobierno en la calle, y la realidad es que el gobierno no puede estar en la calle, el gobierno tiene que estar construyendo sólida para que haya autoridad y para que funcione el Estado. Por eso cuando se habla de gobierno en la calle, puede ser que una particularidad del gobierno esté en contacto con la gente y desarrollando políticas populares, pero un gobierno tiene que estar en las instituciones, tiene que estar en la ley, tiene que estar en las medidas y en la economía. Por supuesto, otro elemento clave es el despegue económico. Tenemos que acometer de manera urgente el despegue de la economía, y para eso hay que tomar medidas concretas, como el abastecimiento, como las aduanas excepcionales, por ejemplo, que planteamos para traer comida, como devolverle a alguna gente sus empresas para que produzcan. En rulo, por ejemplo, como el café, como el azúcar, las empresas estatales tienen más del 70% de la responsabilidad de producir y no lo hacen, por eso escasean los productos. En el caso, por ejemplo, de la harina de maíz precocida, que es algo que se ha ventilado mucho en función de la situación del presidente de Industria Polar. Bueno, lo cierto es que entre Empresas Polar y otro grupo de productores como lo es Aso Portuguesa, producen el 42% del mercado, abastecen el 42% del mercado, y el 58% restante deben hacerlo las empresas que están en manos del Estado. Pues no lo hacen y por eso usted ve la escasez. Entonces, bueno, hay una serie de situaciones que se han acometido por hacer del Estado un empresario, un productor, cuando el Estado tiene que más bien fomentar la producción de los individuos y poder equilibrar mediante sus medidas sociales y económicas el exceso que puedan tener estos individuos en el afán de lucrarse. Desarrollar Yo te voy a detener allí. Cuando tú hablas del compendio de medidas, las vas como enumerando, ¿no? Hay cosas que son interesantes, el tema del planteamiento de las aduanas excepcionales para momentos como estos coyunturales, ¿no? Pero yo te escucho y como uno sí conoce qué ha pasado en este país durante mucho tiempo, y el tema, una de las cosas que quizás nos llevan a cometer los mismos errores es que olvidamos muy rápido. Yo te pregunto, rapidito aquí. Werner Corrales, en su momento, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de encontrarte con él y han intercambiado impresiones. Yo sí, en su momento. Hacía el planteamiento de una visión de país, una visión compartida, también no eran compendios, pero era una serie de propuestas que se hacían para una Venezuela cuando estaba en la etapa de las elecciones, donde estaban todos los candidatos de la oposición, y entonces estos candidatos iban a esas elecciones primarias donde participó Mara Corina, Leopoldo, Enrique, Pablo. Entonces, en ese momento era un momento interesante de país, donde había una propuesta hecha por notables de diferentes corrientes, y donde se le hacía un planteamiento a una Venezuela de unificar, y donde el tema económico, como tú comentabas al principio, que se ha convertido prácticamente en lo único que nosotros podemos ahora preocuparnos, cuando hay que ocuparse también de otras muchas cosas, podía tener soluciones y salidas si el planteamiento que se hiciese en ese entonces hubiese sido concreto y hubiese tocado a la gente, más que tocarlo físicamente desde el populismo, tocarlo
en la fibra de la conciencia hacia dónde debemos dirigir un país con tanta riqueza y con tantas potencialidades. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ustedes proponen, y digo ustedes porque me imagino que hay un grupo de personas sentándose de manera permanente, generando una intención concreta de cómo hacer las cosas con la Venezuela actual? ¿Cuál es la diferencia entre todas esas propuestas que se han ido ventilando en Venezuela pero que no han llegado a concretarse? Pero yo te diría, no para tratar de hacer un estudio comparado, pero yo te diría que nuestras propuestas lo que son es un compendio práctico de medidas. Nosotros planteamos una serie de medidas de emergencia en el tema eléctrico, en el tema de vialidad, en el tema alimentación, en el tema seguridad, en el tema salud, en el tema economía y en el tema agua. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que este no es un planteamiento teórico político, es un planteamiento práctico de construcción de país. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Dentro de las medidas de emergencia nosotros planteamos las medidas que deben tomarse en el tema electricidad, que es un tema muy sonado en este momento por las medidas que se tomaron de razonamiento con los centros comerciales. Nosotros planteamos, por ejemplo, la construcción de 20 plantas termoeléctricas que pueden funcionar a partir de los pellets de carbón o el green coke, de los cuales hay arrumados 30 millones de toneladas de coque en toda Venezuela. Y la zona más importante donde está arrumado el coque es allí en Anzoátegui, cerca de Barcelona, en el complejo de José. Uh-huh. Las montañas que ustedes ven cuando van hacia Espíritu, las montañas negras que son contaminantes y muy malas para el ambiente, si usted las toma y pasa por un proceso químico, se puede generar energía, y usted puede generar, a partir de esas 30 millones de toneladas que hay arrumadas, usted puede generar al menos 20 plantas de generación o de electricidad termoeléctrica que vendrían a resolver un problema. Son medidas concretas, uh-huh. medidas a quien las puede ejecutar. Si el presidente Maduro hoy despertara de su letargo y decidiera hacer las cosas bien, aquí tiene una medida y hay los técnicos con capacidad de hacerlas y de llevarlas adelante. Por ejemplo, en el tema de electricidad también hemos planteado que debe establecerse una empresa estatal que se encargue del mantenimiento de la red de distribución eléctrica nacional, solo del mantenimiento. La electricidad es una industria o un proceso industrial en el cual se requiere muchísimo mantenimiento para estar encima de todo y para que la electricidad le llegue a la gente. Y esta empresa estatal debería tener capacidad para contratar fuera especialistas que nos ayuden en ese sentido y proponerles a las empresas foráneas o a las empresas locales, si las hay, la forma de hacer intercambios de negocios para mantener nuestra red hidroeléctrica. Y una tercera medida, por ejemplo, en el tema eléctrico, es la declaratoria de nulidad de todas las obligaciones de suministro de energías adquiridos con Petrocaribe. Es importante entender esto. Por ejemplo, cuando usted regala petróleo, usted manda barriles. Cuando usted regala ganado, usted manda las reses. Pero cuando usted regala electricidad, usted tiene que montarle una planta termoeléctrica al país o a la región donde usted le está regalando energía. Y entonces eso supone la movilización económica e industrial de todo un proceso que genera energía a otro país. Obviamente son medidas que en su momento fueron de solidaridad, que buscaban de desarrollar el eje del Caribe y son plausibles. Pero en este momento, cuando tienes los centros comerciales trabajando 4 horas y la gente dejando de trabajar, que le pega desde el comerciante hasta el mototaxista que está al frente del centro comercial, usted tiene que revisar los convenios que tiene, porque esos convenios lo que hacen es dilapidar un recurso que pudiera estarse necesitando para activar la industria venezolana. Son, por ejemplo, 3 medidas en el tema de las medidas de emergencia que proponemos para la electricidad que pudieran llevarse a cabo sin ningún tipo de dilación y perfectamente concretables en el corto plazo. Lo que se necesita es que lo hagamos, que queramos hacerlo. Y por eso estamos tratando de hacerle llegar todas estas propuestas a la gente que puede hacerlo, a la gente que está en el poder, a la gente que pudiera estar en el poder mañana, a la gente que tiene la capacidad técnica para desarrollar este tipo de medidas. Y así como esta que te he mencionado en el tema electricidad,
tenemos muchas medidas en el tema transporte, en el tema economía, en el tema seguridad ciudadana. El tema seguridad ciudadana es un tema, por ejemplo, que hay que cometer con mucha mano dura, suspender los portes de armas, toques de queda temporal, toma militar de algunos sectores y de algunas cárceles. Si usted no tiene el monopolio de las armas como Estado, la anarquía se apoderará de usted. Y son situaciones que nos parecen lejanas, pero que estamos muy cerca de empezar a tener. Un día nos vamos a despertar en nuestra organización, en nuestro barrio, en nuestro caserío, y va a estar tomado por los más guapos del barrio y van a controlar nuestras vidas y nos van a imponer impuestos para poder mantener su estructura, como pasó con los pranes en las cárceles. Los pranes en las cárceles es un ejemplo de autogobierno que se da porque el monopolio y la fuerza del Estado se quiebra y entonces toma el control unos pranes. Y así va a pasar en la vida ciudadana, si nos descuidamos. Por eso, lo que hoy se plantea no es un acuerdo político, un acuerdo de transición, ni ninguna de esas cosas, porque es que la república está fallida. Tenemos una crisis republicana y entonces el problema deja de ser político para constituirse en un problema de acción republicana. O sea, si yo soy opositor o soy chavista y yo tengo algún problema con mi otro hermano venezolano de tipo ideológico, hay que suspenderlo. Hay que suspenderlo porque no hay país para poder ventilar los temas de diferencias ideológicas, los temas de diferentes visiones de ver el mundo, porque es que tenemos un problema existencial. O sea, si no nos organizamos, si no nos remangamos las camisas y empezamos a hacer cosas juntos, no vamos a tener república, tan sencillo como eso. Luis, te debo interrumpir porque, bueno, estos minutos son cortos, Claro. Y se nos acabó el tiempo, pero, Bueno. pero fue muy interesante el compartir con los amigos el tema del Plan de Desarrollo Nacional, el despertar de los cachicamos. Otro día hablaremos de qué se trata el tema de los cachicamos, porque sé que es súper interesante. Y bueno, me gustaría que la gente tenga acceso a cómo visitar la página. Si yo tengo unas inquietudes y te estoy escuchando y quiero estar en lo activo, en la acción, y quiero participar como amigo empresario, que siento que puedo dar un aporte. ¿Cómo hacerlo? Cuando hablo del aporte, el aporte creativo, el aporte Claro. de remangarme. Yo también quiero, yo estoy aquí, yo me voy a remangar las camisas y quiero salir a ese país, a construir ese país. Pueden visitarnos en nuestro sitio web, loscachicamos.com.be, loscachicamos.com.be. Allí está el Plan de Desarrollo Nacional en digital, lo puede descargar. Están los videos de quienes estamos proponiendo estas ideas, hablando de cada uno de los temas que están en el Plan de Desarrollo Nacional. Usted se puede registrar en ese sitio web y si usted tiene propuestas que tengan que ver con el campo, que tengan que ver con el desarrollo económico, que tengan que ver con su municipio, con el turismo, con lo que usted crea que puede aportar, usted puede ponerse en contacto con nosotros, discute con nosotros su propuesta y le damos espacio en nuestra página y en todos nuestros medios digitales para que promueva sus ideas, para que se organice. Este es el momento de organizarnos y empezar a dejar la pelea para que Venezuela pueda tener futuro. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga.